Abba Yahweh live forever, con su gran benevolencia en su presencia estamos. Bendiciones, siervos amados, siervas amadas, bendiciones. Un placer nuevamente saludarlos. A nuestro Padre Yahweh le suplico que continúe poniendo en mí el miedo y el temblor en toda ocasión que yo invoco su presencia. En el nombre de Jesús recibiremos las bendiciones de esta humilde enseñanza. En el libro de Corintios, siervos amados, capítulo 4, verso 1. Por tanto que los hombres nos consideren como servidores de Cristo y administradores de los misterios de nuestro Creador. Ahora bien, lo que se requiere de los administradores es que cada uno sea hallado fiel. La fidelidad, siervos amados. Servidores, administradores. Y eso es lo que prácticamente ahora nosotros somos. La palabra le fue confiada a los apóstoles, hablando del Nuevo Testamento. Ahora los apóstoles ya no están. Ahora la palabra nos es confiada a nosotros, empezando por nuestros líderes, al señor cura católico, a los amados pastores, a los profetas, a los enseñadores, profesores, y toda religión que hable de la Biblia, o parte de la Biblia, es grande bendición. Todos nosotros somos como servidores, como administradores. Considero que al enseñador mormón le llaman profeta. Y cuando usted le pregunta a los testigos de Jehová, ¿cómo se llama el que les enseña? Cristo. Ellos están más adelantados, pues, ¿verdad? Tienen una creencia bastante lejana de la realidad, que ellos son los que tienen la verdad y los demás están equivocados. Y no es así, siervos amados, siervas amadas. Todos estamos equivocados, todos estamos engañados. En cuanto a mí, en cada uno sea hallado fiel. En cuanto a mí, en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano. Ni aun yo mismo me juzgo, aunque de nada tengo mala conciencia. No por eso soy justificado, pero el que me juzga es nuestro Creador. Y sí, a Pablo lo juzgaron. Lo juzgaron pues fuertemente, pues. Y se declaró él que era ciudadano romano, pues. Y por eso es que lo mandaron para Roma, para que fuese juzgado en Roma. Además de haber sido juzgado ahí en Jerusalén, ¿verdad? En los tiempos de Herodes Antipas, creo. Ya Herodes el Grande ya había levantado el vuelo 4 años antes que naciera Jesús. Así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga nuestro Creador, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas, manifestará las intenciones de los corazones. Entonces cada uno recibirá su exaltación de nuestro Creador. Como que estamos repitiendo, ¿verdad? Pero en sí, siervos amados,
se nos hace hincapié en varias escrituras que no juzguemos. Y aquí se nos está haciendo hincapié en que seamos fieles a nuestro Creador. La fidelidad es la que nos hace tener un solo Creador, un solo Dios que le llamamos malamente. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolo, por amor a todos vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. Wow. Ahí estamos un poco alejado del centro, pues, porque se nos está mandando que no pensemos más de lo que está escrito. Para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. No sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros, porque ¿quién te hace superior? ¿Y qué tiene que no haya recibido? ¿Y qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibisteis, ¿por qué te resplandeces como si no lo hubieras recibido? ¿Y qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te resplandeces como si no lo hubieras recibido? La verdad, siervo amado, estas escrituras nos están llamando a humildad, pues, ¿verdad? No especificando qué es lo que hemos recibido, pero sí especificando, pues, la fidelidad que nosotros tenemos que tener. Y no juzguéis, no juzgar a otro con respecto a lo que nosotros pensamos. Y no pensemos más de lo que está escrito. Ahí está un poco cerrado. Porque las explicaciones hebreas nos mandan siempre a buscar, a preguntar, a indagar. En la multitud de consejeros está la sabiduría, la multitud de libros, la multitud de Biblias, la multitud de preguntas que nosotros hacemos, aunque no esté escrito. Es bienvenido, siervos amados. Ya estáis saciados. Ya soy rico. Sin nosotros reináis. Sin nosotros reináis. Y fuera bueno, reinaríais para que nosotros reináramos también juntamente con vosotros. Porque según pienso, nuestro Creador nos ha puesto a nosotros los apóstoles en último lugar. Aquí es donde estábamos el día de ayer. ¿Cómo
a sentenciados a muerte. Hemos llegado a ser un espectáculo para el mundo, para los ángeles y para los hombres. Nosotros somos insensatos por causa de Cristo, y vosotros sois prudentes en Cristo. ¿Cómo? Ellos, señalándose Pablo con sus compañeros apóstoles, dicen que son insensatos, ¿verdad? Conforme a Cristo. Pero nosotros dicen que somos prudentes en Cristo. Nosotros débiles y vosotros fuertes. Vosotros sois honorables y nosotros despreciados. Hasta el día de hoy padecemos hambre y tenemos sed. Estamos desnudos. Somos abofeteados y no tenemos lugar fijo donde vivir. Y es que la verdad, la vida de un misionero esa es, siervos amados. Por eso es que nosotros siempre tenemos que ser dadivosos con los misioneros, no importando cuál sea la religión que tienen. Ellos viven de lo que nuestro Creador les regala por medio de las personas de sus alrededores. Y hace comparación entre ellos y nosotros, pues. O sea que a nosotros nos ponen que estamos alivianados, pues. Pero ellos están como siempre aguantando hambre, siempre aguantando frío, siempre con necesidades. Hasta el día de hoy padecemos hambre y tenemos sed. Estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos un lugar fijo donde vivir. Es de tener compasión. Nosotros que estamos en la palabra y que estamos un poco crecidos, tenemos que ayudar a los misioneros, a todos aquellos que viven y comen de lo que les regalan. Un siervito me decía, ¿verdad? Miren, me dice, considero que él es católico. Miren, me dijo, algunos, me dice, aprenden unos 2, 3 versos, me dijo, ya se montan a los buses a predicarme y a pedir dinero. Entonces él solo esa arista ve en esa acción de los que se aprenden unos versos y montan a los buses y a hablar de la palabra y piden dinero. Pero no, va más allá, siervos amados. Acordémonos que la palabra se habla a tiempo y a distiempo. Y somos vasos de honra y somos vasos de deshonra. Y a todos nos usa nuestro Creador. Supóngase que en un bus, en una camioneta, en un bus, van 50 personas. Y ahí va usted. Pero de las 49 personas, es probable que no haya una comparación con usted. Todos van en misiones distintas, viajando en misiones distintas. Todos están padeciendo diferentes enfermedades, necesidades.
Sus creencias son diferentes a las suyas. Y cuando llega un predicador y se monta en una camioneta y se ha aprendido unos 2, 3 versos y empieza a hablar y pide dinero, hay que bendecirlo, siervos amados. Con solo el hecho de montarse a un bus con una Biblia y hablar de ella, hay que bendecirlo. Esa faena no es de cobardes. El cobarde no heredará el reino de nuestro Creador, dice la palabra. Se necesita tener valor, estar en lo que uno está, para poder montarse en un bus con una Biblia y hablar de la palabra a la gente que va ahí. La palabra que él habla la está esperando algún fulano, alguna fulana. Y precisamente la creación le da el privilegio a esta persona que se monte en ese bus para que le hable a los viajeros, especialmente a aquella persona que están necesitando esa clase de palabras que este predicador lleva. No juzguemos, dice. ¿Cómo yo voy a juzgar a alguien que tenga el valor de montarse en un bus con una Biblia y empezar a hablar de la palabra? Los tengo que felicitar. Tengo que darle dinero si llevo dinero. Tengo que felicitarlo, tengo que hablarlo y tengo que saludarlo. No únicamente veamos lo negativo de las aristas. Toda situación trae varias aristas, unas positivas, unas negativas. Si vemos las negativas, veamos también las positivas. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y respondemos con bondad. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria de esta creación, el desecho de todos. Y es que en verdad, siervo amado, con solo el hecho de que usted se salió de la Iglesia Católica y abrazó ya la creencia evangélica, usted ya tiene varios detractores, pues, que no lo aceptan. Para ellos usted es un mentiroso, un aprovechado, un engañador, pidiendo dinero para usarlo para sus propios gastos. Similares a ellos somos nosotros, similares a los profetas, a los discípulos de Jesús que anduvieron con él, que ahora aquí se está quejando en primer libro de Corintios. Así también a nosotros en el 2025.
llegan ciertas acciones que son repugnantes. No esperemos caerle bien a todos. No esperemos que todos nos acepten. La creación siempre le pone a las personas que necesitan el mensaje que usted carga. No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos, amados, aunque tengáis 10,000 maestros en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Eso me recuerda, siervos amados, un amado pastor. Me congregaba yo en la congregación de él, en la iglesia de él. Y todos los fines de semana, sábados y domingos salía yo a hablar de la palabra en la calle. Y muchos aceptaban a Jesús. No era una iniciativa de la iglesia, no era una iniciativa del pastor. Era una iniciativa que había nacido en nosotros, en mi persona. Yo no esperaba a otro o a otra que viniera conmigo. Simplemente yo salía. Si alguien iba conmigo, bendición. Si alguien no iba conmigo, nadie iba conmigo, bendición. Pues siempre le rendía cuentas al amado pastor y le decía, ahora aceptaron a Jesús tantas personas. Y una vez, estando en un descanso, el amado pastor estaba ahí sentado, había bastante congregación. No era culto, no era servicio, sino que no me recuerdo qué es lo que estábamos haciendo ahí, ¿verdad? Compartiendo, considero. Y dijo, ¿verdad? Pues sí, dijo. Hay muchos que aceptan a Jesús, pero como que son bastardos, dijo. Hijos sin padres, dijo. Considero que no dijo esa palabra bastardo. Muchos aceptan a Jesús, pero son sin padres, dijo. No tienen padre. Porque al que acepta a Jesús hay que darle un seguimiento, una continuidad. Vaya, dije yo, eso es para mí. Yo no dije nada, simplemente oyendo. Y había una radio, considero que todavía está, que se llama Radio Nueva Vida. Y tenían un segmento
que invitaban a un pastor un día de la semana y conversaban con él. Le hacían preguntas, el pastor bendecía, predicaba un rato, contaba pues lo que estaban haciendo en sus iglesias. Pues va la situación que yo estaba oyendo ese programa. Yo oía esa radio y no sé si él anunció que le tocaba, que lo habían invitado en esta semana que venía, tal día, y lo iban a entrevistar. Entonces considero que así fue, él comentó, entonces yo puse atención para oírlo, pues. Y le pregunta el siervo, ¿verdad? Una de las preguntas que le hace. Y ustedes, le dijo, ¿qué es lo que hacen? Están saliendo a evangelizar, dice, a hablarle de la palabra a la gente en la calle. Sí, dijo, claro, todos los sábados y domingos salimos y son varios los que aceptan a Jesús. Suponga decir, mamá, bendición, siervo amado. Yo no le hice ningún comentario. Y le estoy haciendo el comentario a usted ahora, pues usted no conoce a qué pastor me estoy refiriendo, a qué congregación me estoy refiriendo. Y eso ya hace muchos años. Y esto viene por estas palabras de Pablo, pues. Ustedes son honrados y nosotros somos deshonrados, dice. Siempre tenemos frío, aguantamos hambre, no tenemos un lugar donde vivir. Todo lo que nosotros hacemos tiene repercusión, siervos amados, siervas amadas. Nosotros somos de bendiciones para nuestros semejantes, no para cortarle el impulso, como aquella señora o aquel señor que le corta las alitas a los pajaritos para que no vuelen, ¿verdad? Para tenerlos ahí encerrados. No, siervos amados, siervas amadas. Son bonitos como adornos, ¿verdad? Pero ellos necesitan libertad. Así nosotros también. Si usted es fiel, usted es libre de predicar la palabra en la calle, en la iglesia, en todas partes donde lo dejen. Y el llamado siempre es de que acepten a Jesús. Y ya no les sigo contando con respecto a este amado pastor porque no es que me quiera alegrar pues de las situaciones que le suceden, pero en la vida la creación está en acción y reacción. Lo que hacemos regresa. Con eso le digo que este amado pastor ya no está en el tiempo de las vacas gordas. Considero que está en el tiempo de las vacas flacas.
Por tanto, os ruego que me imitéis. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en nuestro Creador, o fiel en Jesús, el cual es mi hijo amado y fiel en Jesús, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Qué precioso es cuando usted confía en alguien, ¿verdad? Lo que le decimos mano derecha, ¿verdad? Algún trabajador o algún familiar que se preste siempre a serle fiel a usted, o alguna hermana sea fiel a la obra, y siempre usted tenga confianza en él o en ella para continuar en la obra. Eso es bendición, siervos amados, porque todos necesitamos ayuda. Ayudemos a nuestros líderes, no los juzguemos. Ayudémoslos a cargar esa responsabilidad tan fuerte que ellos tienen. Algunos están envanecidos, como si yo nunca hubiera de ir a vosotros, pero iré pronto a visitaros, si Jesús quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Pues el reino de nuestro Creador no consiste en palabras, sino en poder. ¿Qué querréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Pues la vara es necesaria, siervos amados. La vara es necesaria, la corrección es necesaria, la disciplina es necesaria. Y no seamos demasiado estrictos, ¿verdad? O estrictas ustedes, las hermanas, con nuestros hijos, con nuestros compañeros, compañeras, con nuestros líderes. Capítulo 5 del libro de Primero de Corintios, verso 1. Un caso de inmortalidad juzgado es el título. Se ha sabido que hay entre vosotros fornicación, y fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, a tal extremo que alguno tiene a la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberáis más bien lamentar y haber quitado de
en medio de vosotros al que cometió tal acción. Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, como si estuviera presente, he juzgado ya al que tal cosa ha hecho. Martillamos nuevamente, siervos amados, la fornicación en sí no es prohibida en el Antiguo Testamento. La prohíbe la Iglesia Católica. En el Nuevo Testamento la prohíben. Y hay regulaciones, las regulaciones que cuando van a adentrar, antes de entrar a Jerusalén, a la tierra prometida, en el monte Gerizim se juntarán los levitas para dar las bendiciones, y en el monte Ebal se juntarán los levitas para dar las maldiciones. Y una de esas maldiciones dice que no tomarás a la mujer de tu padre. Es lo que está hablando Pablo acá, en el libro de Corintios. No tomarás a tu hermana, hija de tu padre. No tomarás sexualmente a tu hermana, hija de tu madre. No tomarás por mujer a la hermana de tu madre. No tomarás como mujer a la mujer de tu tío. Todas esas regulaciones están prohibidas. Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, como si estuviera presente, he juzgado ya al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro amo Jesús, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Pues en verdad, siervos amados, el castigo no es para el cuerpo humano. El dolor no lo experimenta el cuerpo humano. Nosotros sentimos que nos duele la mano, ¿verdad? Pero en sí no es la mano la que nos está doliendo en el cuerpo humano. Ese dolor se está reflejando en el espíritu. El espíritu es el que siente los dolores, las agonías. El espíritu es el que sufre. La carne será destruida, dice, el cuerpo terminó su peregrinación, se va para el cementerio. Pero el espíritu tiene que entregar cuentas. Y no es de esa manera en que va a ser salvo en el tiempo de Jesús. Él pagará por sus propias iniquidades, por sus propias faltas. El tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo
en el día de nuestro amo Jesús. ¿No es buena vuestra jactancia? ¿Acaso no sabéis que un poco de levadura fermenta toda la masa? Limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, como sois sin levadura, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificado por nosotros. La Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificado por ellos. Esa fiesta originalmente es la salida del pueblo de Israel de Egipto, Midraín, así le llaman en hebreo. Esa es la celebración de la Pascua. Pero ya cambiando la historia, en el Nuevo Testamento le hacen una nueva Pascua a Jesús. Y ahí borran completamente la fiesta de nuestro Creador, porque es fiesta de Él, que le llaman Pesach en hebreo. Esa fiesta viene reflejando la salida del pueblo de Israel a la tierra prometida, dejando Egipto atrás. Y la comida iba a ser un animal, ya sea becerro, ya sea cabro. No me recuerdo si menciona a un cordero, pero en sí, ese animalito, desde el día 10 lo seleccionaban y lo tenían en la casa como mascota. Llegado el día 14, en la tarde, cuando caía el sol, cuando empezaba el día 14 al caer el sol, mataban el animalito. Y esa era la cena, la comida que ellos hacían para recordar la salida de Egipto a la tierra de Canaán. Y las regulaciones que da nuestro Creador es que no se le quiebre ningún hueso al animal. Y empieza la alimentación de los alimentos sin levadura, la masa sin levadura, por 7 días. Jesús celebra la Pascua en los tiempos que tenía que celebrarse esa fiesta.
Pero ya cuando la fiesta de la Pascua se le acomoda a Jesús, nosotros ya entramos en una discrepancia. Ya no salimos de lo establecido para establecer algo diferente. Algo que Jesús nos enseñó de esa manera. Algo que nuestro Creador no lo anunció de esa manera. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. No me refiero en general a todos los fornicarios de este mundo, ni a todos los ávaros, ladrones o idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribo para que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano sea fornicario, avaro, idólatra, maldiciente, borracho o ladrón. Con el tal ni aún comáis, porque qué razón podría yo porque qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera. No juzguéis vosotros a los que estáis dentro. A los que estáis dentro, a los que estáis fuera, nuestro Creador los juzgará. Quitad pues a este perverso de entre vosotros. Son las regulaciones, siervos amados. Son las regulaciones que se van dando. La avaricia, la borrachera, el quitarle la mujer al padre, el ladronismo, al idólatra. Ya no le podemos llamar compañeros, hermanos, hermanas. Ya estamos en un diferente sentir, un diferente actuar. Capítulo 6 del libro primero de Corintios. Litigio delante de los incrédulos, ese es el título. ¿Se atreve alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro llevar el asunto ante los injustos y no delante de los apartados?
¿No sabéis que los apartados han de juzgar a la creación? Y si la creación ha de ser juzgada por vosotros, sois indignos de juzgar asuntos tan pequeños. ¿No sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Sí, pues tenéis pleitos sobre asuntos de esta vida. ¿Por qué ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Para avergonzaros. Os digo pues que no hay entre vosotros ni uno solo que sea sabio para poder juzgar entre sus hermanos. Esta lectura, siervos amados, nos pone al descubierto, pues. Son situaciones bastante reales que se dan, pues. Y lastimosamente se dan, pues, en las congregaciones. Cuando dice que los problemas de nosotros, los pleitos de nosotros, las rencillas de nosotros, que las discutamos delante de los ancianos, de los líderes de la congregación, para que ellos nos juzguen, para que ellos nos corrijan. Y no necesariamente vamos a exponer esa situación afuera de la congregación, a gente que no conocen pero ni la palabra. Si estamos en una congregación, que nos juzgue la congregación, es lo correcto. Y cuando dice que nosotros juzgaremos a los ángeles, pues lo que yo puedo entender, cuando usted hace una liberación, hace un exorcismo, usted está reprendiendo, porque así le han enseñado, me han enseñado a reprender a ese ángel demoníaco que está dentro de ese espíritu. Pero en verdad, el exorcismo correcto es hacer que el siervo o la sierva pida perdón, se limpie de sus pecados, de sus faltas. Y cuando ya pide perdón,
el espíritu empieza a limpiarse. Y ya los demonios empiezan a soltar las ligaduras, las amarraduras, porque ellos habían llegado para maltratar al espíritu. Al principio no se ve como maltrato, se ve como alegría, estar en el pecado. Pero conforme pasan los días, esa alegría del pecado se convierte en esclavitud, en tortura, en agonía. Entonces el ángel caído, que le llamamos demonio, que está dentro de ese espíritu, lo está afligiendo, lo está castigando. Y tiene que retroceder pidiendo perdón para que la tranquilidad llegue a él o a ella y a su cuerpo humano pueda presentar una diferente silueta, una diferente estampa. Juzgaremos a los ángeles. En verdad, considero que no tenemos ningún respaldo en el Antiguo Testamento para juzgar a los ángeles. Porque los ángeles en sí tienen un mayor grado que la humanidad, que la hembra y que el varón. Para avergonzaros lo digo, pues que no hay entre vosotros ni uno solo que sea sabio para poder juzgar entre sus hermanos. Un hermano tiene pleito, pleitea, dice, un hermano tiene pleito entre sus hermanos. Un hermano tiene pleito contra otro hermano y tú y lo hace ante los incrédulos. Ciertamente ya es una falta en vosotros que tengáis pleito entre vosotros mismos, porque no sufrís más bien el agravio, porque no sufrís más bien el ser defraudados, pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos.
O sea, siervos amados, que no tenemos por qué pelear. La discusión es buena, el pleito no es correcto y las instrucciones del apóstol Pablo es de tomarlas en cuenta porque nos ayudan en la vida diaria como religiosos que somos. Bendiciones, siervos amados, bendiciones. Con la ayuda de nuestro Creador levantaremos la humilde enseñanza el día de mañana. En el nombre de Jesús recibimos las bendiciones para este día que ya empezó, día miércoles ya, el calendario hebreo. Shalom.